versículo 11 dice, si alguno habla, los dones, hable conforme a la palabra de Dios. Si uno tiene el don para hablar, exhortación, el don de pastor, el don de evangelista, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren, en esta semana, leyendo un poco acerca de la historia de los astronautas que llegaron a la Luna, muy interesante la increíble hazaña del famoso Apolo 11. 3 hombres que pisaron la Luna el 24 de julio de 1969. Dentro de unos días se va a celebrar otro año más. Michael Collins dijo, todo esto fue posible gracias a la sangre, sudor y las lágrimas de miles de personas. Todo lo que ven, dijo él en una conferencia, y escuchan sobre nosotros 3, pero detrás de escenas hay miles de personas más. Miles de personas más. Miren, la autora de un libro escribió que miles de personas, hablando del Apolo 11, que miles de personas ayudaron a que esto sucediera. Y quiero leer un poco algo, un fragmento de lo que dice esta escritora, en las que nunca uno pensaría, ¿verdad? Hubo costureras que tejieron el traje espacial de estos 3 astronautas. Operadores de radiotelescopios, diseñadores de paracaídas. Pero las habilidades y contribuciones de todos, dice Catherine Timmech, es esta autora, las habilidades y contribuciones de todos hicieron posible llevar al hombre a la Luna, traerlos a casa y dejarlos por el resto, para que el resto del mundo viera suceder esto de que llegamos a la Luna. En el Centro Espacial Kennedy, durante ese evento histórico, participaron ese día 17,000 ingenieros, mecánicos, soldados y contratistas. Además, habían 2 chicos que se llamaban Bobs, un nombre medio común allá en los Estados Unidos, que los dos eran los especialistas en monitorear cuánto combustible quedaba en el módulo espacial durante su descenso a la superficie. Los Bobs se llamaban. El equipo también incluía a un joven prodigio de la informática, 1969, ya estaba ahí, de 24 años, llamado Jack, que ayudó a resolver problemas técnicos informáticos durante el aterrizaje. El código de la computadora que ejecutaba todos los sistemas fue desarrollado por otro equipo de ingenieros. Al menos 500 personas diferentes construyeron y contribuyeron en el diseño. 500 personas. Y la fabricación de los trajes espaciales, de los astronautas, 400,000 personas estuvieron involucrados en este proyecto espacial. Uno de los 3, Neil Armstrong, cristiano comprometido. Cuando le preguntaron entre paréntesis a él, todavía recuerdo su frase. Sí, ¿qué fue lo que le llamó la atención cuando estaba en el módulo y mira por la ventana y ve allá la Tierra? Ya habían salido él dijo, la majestad de la creación de Dios. Es impresionante
y de lo que no nos damos cuenta estando ahí en el planeta Tierra, ¿verdad? Cuando él salió a la superficie de la Luna, Neil Armstrong dijo, un pequeño paso para el hombre, un gran salto a la humanidad. Y esto quedó grabado en la historia. Lo que nadie sabía es que para que el hecho haya sucedido, para que este pequeño paso se haya dado, 400.000 personas habían sido involucradas. 400.000 personas contribuyeron para que esto ocurra. Miles de dones, talentos y sacrificios invisibles hicieron posible que la humanidad dé un salto hacia adelante. Y esto me hace a mí pensar en la iglesia. Estos acontecimientos nos deben llevar a pensar en la iglesia. La iglesia avanza no por unas pocas personas que tienen ciertos dones espirituales que están quizás a veces en el centro de la atención, sino que la iglesia avanza por muchos creyentes que hacen una parte en su parte espiritual. Muchos de ellos pasan quizás desapercibidos en la iglesia y en los ministerios que están haciendo. Así que es necesario entender y es necesario saber que muchos de estos cristianos pueden pasar desapercibidos sin que nadie los note en la iglesia o en el ministerio que están haciendo, pero no pasan desapercibidos para Dios. Y esa es la razón tal vez por el cual el escritor del libro de Hebreos, si quieren abrir su Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 10, dijo estas palabras que para mí son muy alentadoras. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios, dice el autor del libro de Hebreos, probablemente el apóstol Pablo, desde mi óptica, no se sabe, pero hay algunas señales allí que probablemente parece ser que es el apóstol Pablo, como unos saludos a la iglesia que está en Roma, y quién va a hacer eso. Y además le nombra a algunos discípulos como a Timoteo al final de la carta del libro de Hebreos. Pero no se sabe realmente si fue él. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, dice el Señor. Habiendo, y esto yo tengo subrayado en mi Biblia, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Dios no es injusto. Así que si hiciste algo para el Señor, y no importa que no te hayan ni agradecido ni te hayan aplaudido, Dios sí se dio cuenta y anotó. No te preocupes. Así que si te sentís en la iglesia, vos haces cosas, pero te sentís invisible en lo que haces para Dios, te quiero decir que la realidad es que no sos invisible. Dios ve tu corazón, Dios ve en vos un gran potencial y te quiere usar para su gloria. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. De hecho, en cada iglesia local debe haber muchos dones invisibles. Hay muchos dones invisibles y hay una gran cantidad de pasos dados en un servicio fiel, silencioso, para que la iglesia pueda dar ese salto hacia adelante. Y de ahí la importancia de entender, porque muchas veces queremos aquellos dones que son más vistosos, que cada uno de nosotros somos mayordomos de los dones que Dios nos ha confiado. Y de parte de Dios, estos dones espirituales deben ser usados para beneficio y para crecimiento de la iglesia. Y eso dice 1 Pedro 4:10 cuando dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Haga algo con ese don, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos capacitó también con algo y quiere que desarrollemos esos dones, quiere que lo ejercitemos para que eso pueda crecer, ¿verdad?
después de su nuevo nacimiento, cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, ahora vos tenés que crecer en fe y tenés que crecer en el conocimiento de los dones. Pedro, en el apóstol Pedro estamos hablando, nos llama hacia ejercitar un don, sobre todo un don especial. El versículo 10, 1 Pedro 4:10, la semana pasada tocamos 3 cosas rápidamente. Primero, no nos has excluido, no somos excluidos de la distribución de dones. No es que cuando Dios comenzó a repartir los dones del Espíritu Santo, vos no estabas y no tenés ninguno. Todos tenemos un don del Espíritu Santo y todos tenemos que usar ese don para la gloria del Señor. Primera cosa. Segunda cosa que vimos la semana pasada. Ninguno eligió en qué don va a ser bueno. Dios hizo eso. Él dijo, yo te voy a dar el don y te voy a dar la capacidad y la habilidad y también las limitaciones, pero también todo el espectro de crecimiento para que seas bueno en eso que yo te doy. Así que no elegiste vos, es así. Y en tercer lugar, la semana pasada aprendimos, no tenemos que guardarnos nuestros dones para nosotros, en nuestro cajón. Pedro escribe aquí en 1 Pedro 4:10 que debemos usarlo poniéndolos al servicio de la iglesia del cuerpo de Cristo. Puede que ahora estén empezando a preguntarse ustedes, con esos dones de los que Pedro está hablando, ¿cuál de ellos tengo yo? Primera de Pedro va a dar 2 ilustraciones ahora en el versículo 11. Hoy nos toca hablar del versículo 11. La primera ilustración, pero quiero leer de vuelta el versículo 11 para luego darle las ilustraciones que Pedro nos da acá. Si alguno habla, dice la palabra de Dios, 1 Pedro 4:11, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, sirve ministrando, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces Pedro nos da aquí 2 categorías de dones espirituales. Sin los detalles, vamos al siguiente por favor. Ahí está. Pedro nos da 2 categorías de dones espirituales sin los detalles que nos da el apóstol Pablo en sus cartas. ¿Cuáles son dónde están los dones espirituales? 1 Corintios capítulo 12, ahí hay una lista de dones espirituales. Romanos capítulo 12, otra lista de dones espirituales. Y Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, otra lista de dones espirituales. Y Pedro simplemente reduce todos los dones a 2. El don de hablar, que ahí está el don de evangelista, ahí está el don de exhortación, ahí está el don de maestro, están los dones de pastores, y después el don de servir. Estos 2 él da ahí como muy importante. Y antes de sumergirnos en estos detalles, que seguro ustedes están pensando de qué vamos a hoy aprender, tengan en cuenta que los dones no son excusas. Repito, los dones no son excusas. Todos tenemos que hacer la mayoría o si no todos los dones. Por ejemplo, Pablo dice que tenemos que predicar el evangelio porque es poder de Dios para salvación. Eso dice acá, Romanos 1:16. Pablo decía, me es impuesta necesidad y ay de mí si no predicar el evangelio. Es decir, vos no tenés don evangelista, pero tenés que predicar el evangelio. El Señor dijo, id, Marcos capítulo 16, versículo 15, y predicad el evangelio a toda criatura. Es una orden, no para los que tienen el don evangelista, sino para todos. Todos tenemos que alentar a los otros, no solamente los que tienen dones de exhortación. La palabra de Dios dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Todos tenemos que hacer
de exhortación con esos dones. O sea, no son excusas para que, no, yo no tengo ese don, yo no voy a estar en eso. No, todos tenemos que aprender a hacer todo. Pero hay que reconocer que los que tienen esos dones es como que tienen una inclinación y tienen una pasión y además tienen la venia del Espíritu Santo para usar esos dones para la gloria del Señor. Entonces Dios espera que todos participemos en el ejercicio de la mayoría de los dones. Pablo dice que el evangelismo es un don, pero Primera de Pedro 3:15 también dice, sino santificaos a Cristo como Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Esos son los que tienen don de maestro, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que no podemos decir, bueno, yo no tengo ese don, así que yo no voy a andar evangelizando, o yo no tengo ese don, yo no voy a ser maestro nunca. Tengo que incomodarme y tengo que comenzar a obedecer a Dios en que yo tengo que aprender eso. ¿Y saben por qué? Porque si no estoy haciendo eso, estoy desobedeciendo a Dios. Santiago capítulo 1 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si vos sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, estás en pecado. Eso dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1. Entonces yo tengo que servir a otras personas. La Biblia dice que tenemos que servirnos los unos a los otros. Por ejemplo, nadie puede eludir estas responsabilidades que son normales en la familia de Dios, diciendo que no tiene tal o cual don. Un don es una capacidad y deseo de ministerio, de servir, dado por Dios para el uso y para el fruto que vas a ver aquí dentro de la iglesia. Ahora, pensando en esto de trasfondo, cabe señalar que cada uno de nosotros encajará en una de estas dos categorías. Los dones de enseñanza o de hablar, como dice el apóstol Pedro, y los dones de servicio. En una de estas dos categorías sí o sí vas a estar. Entonces, en cada caso, tenés que prestar atención porque necesitas entender qué es lo que Dios quiere decirte hoy. Puede que algunos de aquí sean astronautas, sean de esos tres que van a estar en el frente. Pero lo más probable es que vos que estás sentado o sentada aquí seas la costurera que hizo su traje, o el ingeniero, o sea, el que pegó las calcomanías en el casco del módulo lunar, o el que empaquetó la comida que iba a ir a la luna, o incluso el que inventó la bebida en polvo para que lleven a la luna. Puede que seas uno de los tres astronautas que el mundo vio caminando en la luna. Pero podría ser que seas una de esas 400,000 personas que hicieron posible que estos tres caminen en la luna. Y ahora veamos estas dos categorías con más dirección. Entonces, si estos dones también son responsabilidad de cada creyente, ¿cómo tenemos que entender la referencia que hace el apóstol Pedro a cada uno que hemos recibido algún tipo de don de parte de Dios? Un don de hablar o un don de servir para el beneficio de los demás. Así que vamos al siguiente punto número 1. La responsabilidad ante los dones de enseñanza. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. La responsabilidad ante los dones de enseñanza. La palabra que Pedro usa para traducir, que se traduce habla, es usado en el Nuevo Testamento para referirse únicamente a comunicar la verdad. Puede referirse a enseñar, a exhortar, a evangelizar
o a dar un testimonio de misericordia o una palabra de testimonio en un lugar. Ciertamente tiene que ver con las palabras de aliento que cuando uno aconseja a otra persona o en una reunión cuando hay varias personas, cuando uno tiene que animarle. Y Pedro está usando esta oportunidad en la que está hablando y dice, tenés que usar la oportunidad en que estás hablando para usar la palabra de Dios. Dice, ministrelo conforme a las palabras de Dios. No son, yo entiendo que vas a usar tus palabras, pero usa también las palabras de Dios, porque esto es muy importante de que no ministres de otra manera que no sea conforme a la palabra de Dios. De hecho, Pedro agrega aquí la advertencia de que cada uno que habla así está entregando las palabras de Dios. Es decir, el mensaje está entregando, y no es tu mensaje el que estás entregando, sino que estás entregando el mensaje de Dios. Y ese es un mensaje con poder. Así dice aquí que el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios y nosotros tenemos que entender esto así. Muy importante es esto, queridos, ¿verdad? Porque hay promesas como esta que está aquí, que a veces nosotros le creemos a Dios, pero no creemos lo que dice su palabra. No creemos en Dios, en lo que Él nos dice. Entonces a veces decimos, esta debe ser verdad, pero para algunos, pero no para mí. Entonces tenemos que creerles también a Dios. No son opiniones del que predica lo que importa, sino lo que dice realmente la palabra de Dios. De manera que el pastor, el maestro, el evangelista, tienen que ejercer correctamente este don, uno de estos dones, comunicando la palabra de Dios a través de lo que el Espíritu Santo habla en nuestros corazones. Vamos al siguiente. El que predica ha de actuar como un heraldo. Predicar la palabra no es exponerla simplemente o enseñarla sistemáticamente, sino darla como un mensaje de Dios, como ese mensaje que es encomendada a un servidor y que ha Dios seleccionado a esa persona para hacer esa tarea. Y comunicar la palabra de Dios es una proclamación hecha en nombre de Dios, como leemos en 2 Corintios 5:20, y abran su Biblia si quieren, dice así, 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, nosotros traemos lo que nuestro rey, nuestro mandante de nuestra eternidad, el lugar allá en los cielos, que es donde somos ciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios, dice el apóstol Pedro. Así que somos, dice, de ese lugar embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que eso es, hemos sido todos aquí, hemos sido seleccionados por Dios para que podamos llevar el mensaje de salvación a más personas. Por eso el Señor no hizo acepciones, sino que todos nosotros recibiréis poder, dice Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que eso tiene que ver con la transmisión de un mensaje fundamental en el sentido establecido o determinado por Dios, que debe ser aceptado, obedecido, como dice la palabra de Dios. Tenemos que aceptar el mensaje y tenemos que obedecer. Y así lo hizo nuestro Señor Jesucristo también. Miren, cuando Jesús estaba en la tierra, la gente se agolpaba para oírlo a Jesús, pero también se agolpaba para oír la palabra de Dios. Miren lo que dice Lucas 5:1. Dice la palabra de Dios en Lucas 5:1, que el gentío se agolpaba sobre él para oír las palabras de Dios. La palabra de Dios. Y cuando predicaba al Señor Jesucristo, anunciaba, él decía así,
voy a anunciaros el evangelio del reino. Es decir, no es lo que yo digo, sino esto es el evangelio del reino. No es que yo les voy a decir mis opiniones, esto es palabra de Dios. Eso decía el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 8, versículo 1, lo que predicaba él y enseñaba era la palabra de Dios, y eso realmente hacía una diferencia. Juan capítulo 17, versículo 14, dice el Señor Jesucristo, que Juan 17, acuérdense que es la oración del Señor Jesucristo por tu vida y por mi vida y por la iglesia. Una oración que se hizo hace 2000 años por tu vida y por mi vida y por la iglesia. Y él decía en Juan 17, yo les he dado tu palabra, dice el Señor Jesucristo. Estaba orando el Señor Jesucristo y estaba hablando con Dios el Padre. Y Juan escribe la oración y dice, Jesús decía, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, pero yo les he dado tu palabra. ¿Vieron? Es decir, el Señor Jesucristo hablaba de la palabra de Dios. Ese es el tipo eficaz de predicación. Aunque importune, porque Jesús también cada vez que hablaba se ponían mal los que le escuchaban, aunque importune a quienes quizás vengan a la iglesia o vayan a una iglesia y busquen entretenimiento, buscando quizás mensajes simplemente motivadores, aún así hay que predicar la palabra del Señor. Y es necesario insistir, predicar, enseñar, y todo eso tiene que ver con la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 14 y 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías. Me encanta, porque conducirán más y más a la impiedad. Evita. Nada profanas y nada de vanas palabrerías. Nada. Eso dice la palabra de Dios. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. ¿Y con quién hay malas conversaciones? Con malos amigos, malas personas. Y las malas conversaciones es porque tenés amistades malas. Corrompen las buenas costumbres. Finalmente, aunque no te das cuenta, te influencian para hacer lo que no tenés que hacer, lo que está en contra de la palabra del Señor. Y finalmente dice la gran responsabilidad en el anterior slide que tienen todos aquellos que enseñan es la de saber que la iglesia no está para hacer entretenimiento, sino para hacer una instrucción con la palabra de Dios. Cada uno tiene el potencial de ser distorsionador por tener un corazón pecaminoso y usarse para nuestro propio bien o beneficio, lo que dice la palabra de Dios. Pero Pedro advierte, especialmente al que enseña en público, el que recibe mucha atención, que hay peligros y que eso hay que tener en cuenta. De hecho, entrega esa verdad y eso es lo que hay que hacer, no como a mí se me ocurre, no como yo invento esto, sino el mensaje que tengo que entregar, que estoy acá en el púlpito hoy, debe ser original, como un mensajero que lleva aquello que tiene que hacer. Porque si es así, va a suceder lo que dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, si quieren abrir su Biblia. Isaías capítulo 55, anoten nomás ahí si es que no está en su material. Isaías 55, el profeta Isaías dice, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía. Repito, tenés que subrayarlo,
no volverá a mí vacía. Mi palabra, la palabra de Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en aquellos para que la envíe. No solo tengo que creer en Dios, tengo que creerle a Dios. Será prosperada en aquello que la envíe. Y si viene una palabra del Señor para tu vida, tenés que creer en esa palabra. A veces Dios te manda una oración, una respuesta de sí, ok. A veces te dice no, no te conviene, yo tengo algo mejor que lo que vos querés. Y a veces Dios te dice también, espera un tiempo, te voy a preparar. Una vez que estés preparado, te voy a dar eso que me estás pidiendo. Y te da después, pero a veces pasa el tiempo, ¿verdad? Dios tiene respuestas diferentes. Vamos al siguiente punto. Punto 2, responsabilidad ante los dones del Espíritu, ante los dones de servicio. El primero hablamos del don de hablar, ¿verdad? El don de enseñanza. Y ahora vamos a hablar del don de servicio. Ahora Pedro pasa a hablar de los dones de servicio y dense cuenta que él escribe, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y a la palabra ministrar, aquí en el griego es la palabra diácono. Y Pedro no se refiere aquí solo a ese oficio, sino a servicios ministeriales. Diácono era una palabra típica para describir el servicio doméstico en el primer siglo. Había varios tipos de siervos en el tiempo del Señor Jesucristo. Entonces, algunos de esos siervos, por ejemplo, se ponían en la entrada de la casa y cuando vos pasabas tenías que limpiarte el pie sobre su espalda, ¿verdad? Se llamaban, está en la Biblia estos, se llamaban un perete. Después había otros siervos que estaban en las chacras y había otros siervos que servían dentro de la casa de los patrones. Y estos eran los diáconos, los que estaban preparados para servicios, digamos, internos en el hogar. Y esto incluiría todas las áreas domésticas, la mayoría detrás de escena. Pero en el hogar y en la iglesia no tiene que ser visto como algo insignificante, sino tiene que ser visto como algo significativo. No tiene que ser visible para que sea vital en el cuerpo de Cristo. Hoy nosotros vamos a comer fideos con peseto. Y Miriam está trabajando en la cocina, mientras el pastor aquí está en el frente. ¿Vieron? ¿Dónde servicio? ¿Dónde enseñanza? Si el pastor estaba en la cocina, no iban a comer bien. Eso es un hecho. Y esto incluía todas las tareas domésticas en aquel entonces en la Biblia. Y la mayoría eran detrás de escena. Pero el hogar y la iglesia nosotros tenemos que dar honor a los que hacen las cosas. Por ejemplo, ayer se limpiaron todos los baños. Ninguno de ustedes piensa cuando entra al baño va a estar todo sucio, va a estar todo... Siempre dicen, seguro que el baño va a estar limpio. ¿Quién hace eso? Bueno, den gracias a Dios por esa persona. Yo no voy a comenzar a nombrar a todos los que están, porque si no voy a tener problemas. Me voy a olvidar de alguien y va a haber un problema. Hay alguien que puso las sillas, están todas ordenaditas. No sé si se dieron cuenta, está todo ordenadito. Pues nadie sabe muy bien, ¿verdad? Pero imagínate si cuando llegaban acá hoy, esta mañana, estaban todas las sillas en un costado, unas sobre otras, y por favor, vayan entrando, quiten su silla de allá, ¿verdad? No, hubo alguien que lo arregló, ¿verdad? Y además no hay un papelito, nada en el piso, Alguien lo arregló. Esta mañana, los que llegamos más temprano, compartimos el pan y el jugo de uva. Hay alguien que limpia eso, hay alguien que pone las cosas en el orden en que hay que hacer las cosas y hacemos eso. Y así les puedo contar de dones de servicio,
dentro de la iglesia que se hacen y que suceden realmente cada semana realmente. Y vamos al siguiente slide justamente para hablar de esta responsabilidad sobre los dones. Si los dones de enseñanza proclaman a Cristo, los dones de servicio representan a Cristo para los demás. ¿Vieron? El otro una boca no, el otro representa a Cristo. Y si los dones de enseñanza explican la verdad, los dones de servicio aplican la verdad. Vos podés ver, tienen que servir a Dios y estos sirven a Dios realmente. Y si los dones de enseñanza tienden a llamar la atención, los dones de servicio a menudo pasan desapercibidos. Pero tengan en cuenta que los dones de enseñanza son la boca, pero los dones de servicio son los músculos. Y dado que un cuerpo tiene más músculos que bocas, no es ninguna sorpresa que el don predominante en la iglesia que el Espíritu nos da, ese sea el don de servicio. ¿Entienden por qué? ¿Se dan cuenta? El cuerpo de Cristo. ¿Cuántos músculos tenés? Cientos de músculos tenés en tu cuerpo. Sin embargo, boca tenés una nomás. Pues así es la iglesia de Cristo. No hay promociones en la iglesia, solo hay posiciones en la iglesia donde el Espíritu Santo lo coloca. Dios te coloca en ese lugar. Y Él planea eso para la iglesia. Él nos dota a nosotros para servir o para hablar de una manera que Él permita que la iglesia avance. Y no se trata de mí, no se trata de vos, se trata de nosotros, dando 1000 pasos para que la iglesia pueda dar un gran salto como estos astronautas hacia la luna. No importa cuál sea nuestro don, siempre debe llevar el poder de Dios metido allí en ese don. Así que sea lo que sea que hagamos. Jesucristo dijo en Juan 15:5, separado de mí nada podéis hacer. Es decir, haga lo que haga, tengo que estar pegado al Señor, tengo que hacer con el Señor. Pedro dice en el versículo 11, si alguno ministra, ministrelo conforme al poder que Dios da. No podés hacer separado de Él, no hay caso. El servicio al Señor puede ser agotador, pero no solo confiamos en Dios si estamos hablando, enseñando, predicando, sino que confiamos en Dios cuando también estamos sirviendo en el silencio en algún lugar. Así que esto para mí fue muy gráfico. Muy gráfico. El viernes a la noche me fui a ver una zarzuela en el teatro. Así que nuestra hermana Yemina estaba cantando ahí. Nos invitó y nos fuimos con Aide, Sergio, Sandra, nos fuimos a ver en el Teatro Municipal. Y Yemina cantaba y varios cantantes, eran no sé cuántos, 20, 30 por ahí eran. Había unos músicos ahí abajo, no se los veía, tocaban ahí abajo, pero vos escuchabas la música perfecta, sin ningún problema. El guión, había un guionista, después había digamos que era un teatro, o sea, había quienes actuaban, así que había algunos que hacían de ranas y otros hacían de no sé qué, de embopí, había uno, recuerdo, así me estoy acordando. Y vos te das cuenta que luego salen a escenas todos los que estuvieron ahí, los que abrían y cerraban el telón, los que movían de lugar las cosas para que la escenografía cada vez que se cierra y se abra haya una nueva escena. Todo eso vos no te das cuenta. Y eso me hizo pensar en el estudio que hoy tenía que dar, ¿verdad?
Entre paréntesis, hoy sigue, creo que es la última función, 80.000 o 90.000 la entrada. La verdad vale la pena ir a ver. Hay cómicos también, es bastante cómica tenés que estar un poco al día nomás con toda la parte cómica que sale en las redes y cosas como esas. Así vas a captar del por qué dijeron algo. Eh, Después yo le esperé a Yemina salir, ¿eh? Y ella salió sudada de allí. Había trabajado fuertemente en eso. No fue fácil. Después, atrás de esa actuación del día viernes, hubo mucho trabajo, mucho ensayo. Pero quiero contarles nomás que de oreja a oreja la sonrisa de todos. Vos te quitabas fotos, todos ellos salieron después para que te quites fotos con los actores y todo eso. De oreja a oreja, el resultado fue altísimamente aplaudido, entre paréntesis, y todos estaban felices de hacer su parte y todos estaban felices de actuar. Miren, servir a los demás puede ser agotador porque servir significa trabajar. No se olviden, ¿eh? Puede ser agotador porque servir significa trabajar. Y yo te pregunto ahora, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a prestar tus músculos o quizás tu boca o tu voz? ¿Estás dispuesta a orar y experimentar y elegir y ir hacia ese lugar de misterio hacia donde Dios te está guiando? Capaz alguno diga, pero ¿por qué molestarme? ¿Por qué querría yo agregar algo a esa ocupada vida que ya tengo? ¿Por qué molestarme en servir o por qué molestarme en enseñar? ¿Por qué yo debería involucrarme en servir a la iglesia? Pedro anticipa esta pregunta ahí en 1 Pedro 4:11 y él dice así. Mira lo que dice Pedro, ¿por qué tengo que servir a Dios? ¿Por qué tengo que hablar de Dios a las personas? Dice así, 1 Pedro 4:11, el siguiente, ahí está. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esta es la razón de vivir, tiene que ser tu razón de vivir, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:11. El apóstol Pedro lo deja claro. El resultado, dice de nuestro slide aquí, de esta forma de ministrar en la iglesia es la glorificación de Dios. Él ha de ser glorificado en todo, puesto que primeramente dio los dones, luego el poder para ejercitarlos y capacitó a los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y el objetivo de todo ministerio ha de ser la gloria del Señor. Así que cuando yo hago algo, el objetivo de ese ministerio tiene que ser la gloria de Dios. Vaya objetivo que tenemos, ¿eh? Qué maravilloso. Qué maravillosa manera de vivir y servir y enseñar. Un autor de libros lo dijo así. Hay dos grandes momentos en la vida de una persona. El momento en que él nace y el momento en que se da cuenta para qué nació y por qué. Cuando vos entendiste, era para esto. Así que aquí estás, ya nacido. Ya nos dimos cuenta que naciste y estás para dar gloria a Dios. Para vivir de la manera en medio de lo tedioso, de lo repetitivo, de lo cotidiano, de lo difícil, de lo sacrificado, de lo servicial, para usar lo que Dios te dio para darle gloria a Dios y honrarlo a Él. Esto es para lo que vivimos. Para ayudar a otros. Y si ayudamos, le damos gloria a Dios. Y cuando lo hacemos, nuestra reputación, la iglesia del Señor, dan un paso adelante. Así como estos astronautas que le contaba.
Y por 1000 pasos y 1000 contribuciones y 1000 dones invisibles en su nombre, lo hacemos para la gloria eterna del Señor. Y vamos a la conclusión. Quiero concluir diciéndoles que cuando servimos a Dios, nadie debe enorgullecerse. Por muy dotado que esté para el servicio cristiano, el don que tiene no se originó en sus propios esfuerzos, sino que le fue dado de arriba, de lo alto. De hecho, nada tiene que no haya recibido. Y todo servicio debería ser llevado a cabo a modo y a la manera que Dios te dio, y que Dios reciba todo el crédito por lo que hacemos. Nadie debería sentirse en la iglesia invisible. Nadie. En el servicio que hacemos para Dios. Dios lo ve. Él sabe nuestra motivación cuando hacemos lo que hacemos. Dios sabe. Dios sabe por qué está sentada o sentado aquí. Dios sabe la motivación. Él sabe recompensar como nadie en este mundo. Y nunca vos que estás aquí, que quizás servís a Dios, nunca has sido invisible a los ojos de Dios. Y eso es lo único que te tiene y que me tiene que importar a mí. Así que la finalidad de todo es que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. La predicación no se hace para que el predicador despliegue sus cualidades, sino para que la gente esté cara a cara con la palabra de Dios. Y el servicio, cuando uno sirva a Dios, no se le otorga un privilegio al dador de ese servicio, sino para volver los pensamientos de las personas a Dios. Y quiero concluir con una frase de un gran teólogo que dijo esto: una nueva gracia y gloria entrarían en la iglesia si todos los miembros de la iglesia dejaran de hacer las cosas por sí mismos y la hicieran para Dios. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen acerca de ese tipo de potencial en sus vidas y en la iglesia? Solo hay una cosa que podemos decir. Pedro termina diciendo aquí, 1 Pedro 4:11, perdón. Amén. ¿Saben lo que significa amén? Que así sea. Y vamos a hacerlo para la gloria de Dios, porque Él merece toda la adoración y toda la alabanza.